compañeros, alumnos. Uh, Listo. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas tardes, alumnos, estimados todos. Buenas noches, profe. Buenas noches, maestro. Buenas noches. ¿Qué tal de calor? Calor, bueno, el agua no. Mucho calor y poca agua. Con esta modalidad ahorita de agua limitada. Calor, sin agua y sin clima. Sí, algunos no tienen luz y está bien complicado. En fin, los procesos y los proyectos y las clases tienen que seguir. Entonces vamos a continuar. Ahorita vamos a ver el tema de copropiedad. El pasado vimos propiedad y ahora esta figura de copropiedad que vino después como una variable de la propiedad, en donde se determina por las situaciones que se fueron presentando, crear esta figura de copropiedad, y viene pues desde los romanos. Por allá empieza esto a darle forma y luego en Francia ya le dan lo que hoy conocemos como propiedad, y de ahí viene ya la época moderna de cómo era. Antes no había ese tema, antes no había esa propiedad, no estaba contemplado de ninguna manera. La gente que tenía en posesión algo, era siempre nomás una persona era la dueña de alguna cosa, de algún bien inmueble, por lo general inmueble. ¿Cuándo empieza a hacerse copropiedad? Cuando se empieza a darle forma al tema de las herencias, ¿sí? Cuando empieza a darle forma, a meter en un cuadro legal o en un cuadro definido para que la gente pueda transmitir sus bienes. De ahí surge esa necesidad de ver copropiedad, porque se empieza, los bienes, pues como ustedes saben, hoy en día se transmiten, por ejemplo, a tres hijos, un solo bien a tres hijos en partes iguales. Entonces, si es un terreno, por ejemplo, y se heredó a tres hijos, pues ahora los tres hijos son copropietarios de ese terreno, por decirlo así. Y es así como se empieza a darle forma a esto. Muy interesante, porque como en muchas cosas lo vemos y lo damos por hecho, y no, tiene todo una historia, un fundamento. Hubo muchos intentos de otro tipo, y finalmente fue lo que surgió, ¿no? La copropiedad, o partes, como también se le conoce, partes alícuotas, ¿sí? de una propiedad. Básicamente la copropiedad en la mayoría de los casos se refiere a bienes inmuebles, ¿sí? Hay derechos también, lo vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a continuar. Estoy grabando la sesión. Espero que se hayan peinado. Ahí sí, les pediría que de repente que abran sus cámaras, porque veo puras fotos ahí y letras y no sé si están ahí o no. Obviamente no los puedo obligar, solo el compañero Hugo Martín, ahí lo estoy viendo y saludándolo. Entonces, de repente necesitamos hacer esto y crear ese vínculo, de alumno, maestro, tutor. He estado revisando, bueno, ya terminé de revisar los trabajos. Veo, es como un comentario aparte. Veo que muchos no tienen su foto en el aula. Pónganla. El no poner la foto es una opinión muy personal. Es como tener un pie afuera, ¿sí? Mantener un pie afuera del compromiso de estar de haber tomado esta decisión de hacer la carrera de Derecho. Entonces pongan su foto y eso genera un vínculo importante, y genera un compromiso que siempre es como base y fundamento para darle para adelante. Es un consejo que les doy solamente.
Vamos a continuar, les voy a compartir la presentación. Déjame, le subo aquí un poquito el volumen. Ahí bueno. Sigue llegando gente. Vamos a ver. Ok. Muy bien, habíamos visto la sesión pasada el tema de la propiedad y hoy es la copropiedad. Ayer, la sesión pasada llegamos al último slide que decía copropiedad, lo platicamos ahí muy por encimita, así como una pequeña introducción. Vamos a verlo hoy ya de lleno. Nos vamos hasta copropiedad. Aquí está. Dice, es importante considerar que la copropiedad no consiste en que la propiedad se fraccione, de modo que cada una de las partes que la constituye tenga su propio propietario. Ocurre en realidad que la cosa es única e indivisible y lo que se encuentra fraccionado es el derecho de propiedad, en tantas partes como copropietarios existan. ¿Sí entienden esta parte? Es básicamente... Vamos a hablar de bienes inmuebles, que es lo más común. Un terreno, un rancho, una quinta, una casa en la que hay varios propietarios, ¿sí? Entonces, esos propietarios pueden ser dueños de ese bien inmueble en partes iguales o en partes diferentes, depende de lo que se haya designado en la escritura, ¿sí? Tenemos, bueno, yo estoy viendo precisamente un caso muy cercano de familia, una casa en donde esa casa la deja mi abuela y esa casa la heredan 2 tíos míos, ¿sí? Y en el 50% y 50% es en partes iguales, y como son 2, pues es el 50 y es el 50%. Yo les comentaba a mis tíos, no, a ver, la casa la puedes dividir como tú quieras, físicamente tú la puedes dividir como tú quieras, pero en el papel, legalmente, ambos son propietarios de partes iguales, o sus partes alícuotas, que también se puede decir así, son partes iguales, 50 y 50. ¿Cuándo vas a obtener, vamos a decir, vas a hacer tangible ese derecho de propiedad? ¿Cuándo vas a hacer tangible ese derecho de propiedad que tienes? Ese 50% de derecho de propiedad que tienes sobre esa casa. ¿Cuándo lo vas a hacer tangible? Cuando lo disfrutes, porque bueno, en este caso son 2 tíos que pues, no viven en esa casa. Ellos tienen sus casas y esa casa ahí está. ¿Cuándo va a ser tangible? Cuando lo disfrutes, cuando vivas tú ahí, o cuando rentes tu parte que te tocó ya dividido físicamente, la va a ser tangible. O cuando va a ser tangible realmente tu 50%, cuando acuerden vender, por ejemplo. Cuando acuerden vender esa propiedad y esa propiedad vale, pues no sé, 10 millones de pesos, pues entonces cada quien le va a tocar 5 millones de pesos, ¿sí? Entonces ahí es cuando lo haces tangible. Ahí donde dice aquí derecho de propiedad, ese derecho de propiedad se convierte en algo tangible, ¿sí? Es que tengo gente aquí. Muy bien. El derecho de propiedad fue adquiriendo distintas modalidades y formas durante muchos años. Una de ellas fue la copropiedad, de la cual estamos hablando en este momento, no solo en su aspecto legislativo, sino en diversas manifestaciones desde su origen romano hasta las épocas modernas, como la propiedad en condominio y el derecho real de tiempo compartido. ¿Han escuchado la propiedad en condominio y el derecho real de tiempo compartido? Yo creo que sí, ¿no? La propiedad en condominio no es otra cosa, y últimamente se ha visto muchísimo,
toda la gente que vive, por ejemplo, en un edificio de departamentos, vive bajo un régimen que se llama de condominio, en donde las partes privativas es propiamente donde tú vives, ¿sí? Donde tú vives, el departamento en sí, ese es tuyo completamente. Y las áreas comunes, las escaleras, las paredes, los patios, los pasillos que están fuera de tu área privativa, pues esa parte, todos son, vamos a decir, como copropietarios de esa parte, ¿sí? Entonces, así es como funciona a grandes rasgos la propiedad en condominio. Y el derecho real de tiempo compartido es lo que cuando uno va a Cancún o va a Mazatlán o va a Tampico, lo que sea, y que te quieren vender un tiempo compartido, ¿sí? Y básicamente te están vendiendo, así como lo dicen, un tiempo compartido, un tiempo en el que literalmente te venden 7 días al año, por ejemplo, y con derecho a estar en un cuarto de hotel, ¿sí? O en una villa, o en algo así, con todos sus beneficios o prestaciones que pudiera tener. Pero es un tiempo, esa villa no es tuya, tú eres dueño del tiempo, y si no lo ocupaste, si no te pusiste de acuerdo y no hiciste el plan para utilizarlo, pues se acaba ese año. O sea, cada año tienes ese tiempo para ti, y si no lo usas, pues se va. Ya ven que a veces hay gente, se ve en el periódico o en Facebook o por ahí, donde rento 4 días en el hotel no sé qué de Cancún, no sé qué, es porque alguien tiene un tiempo compartido, no lo pudo utilizar, y entonces lo que hace es que lo renta a otra persona, porque él ya obviamente ese tiempo compartido le costó, ¿no? Entonces, pues de alguna manera recuperar algo de la inversión. Así es como funciona esa parte a grandes rasgos. Tiene una bola de variables que, bueno, ya si cada quien tiene interés en eso, bueno, pues se puede poner a investigar, ¿sí? En el derecho romano dice, era poco común la copropiedad. De acuerdo con el principio de Celso, no es dable la existencia de una propiedad ejercida sobre la misma. ¿Qué quiere decir eso? Como que se les hacía irrisorio que hubiera varios dueños de una sola propiedad. Como que, ¿cómo? No es posible, bueno, no es posible como varios dueños. Eso significa un conflicto, eso significa un problema, algo anda mal. Así lo veían antes. Pero cuando empezó, aquí no lo dice, y no lo dice el autor, pero yo lo leí por otra parte, ¿cómo empieza el tema de la copropiedad? Cuando le dan forma a la figura de heredar, a las herencias, a la sucesión legítima o testamentaria, cualquiera de las dos. Entonces fue cuando crean, es como todo, ¿no? Crean esa figura para solucionar un problema, pero al crearla solucionan un problema, pero crean otros, ¿sí? Entonces, ay caray, ya creamos esto, solucionamos esto, pero creamos otros. ¿Cómo arreglamos esto? Bueno, uno de esos problemas que se crearon, uno de tantos, derivado de una sucesión legítima o testamentaria, pues fue la copropiedad. ¿Cómo les llamamos? Son varios propietarios de un inmueble, ¿ahora cómo son? Bueno, son copropietarios ahora, ¿no? Y fue como se fue resolviendo ese tema. Según lo anterior, la propiedad es exclusiva, pues una cosa no puede pertenecer a varias personas. No obstante, es admisible la comunidad de propiedad por cuotas ideales, esto es, sin atribución de partes físicas. Esta parte, honestamente, hasta a mí se me hizo así un poquito como compleja lo que quiso decir, pero yo lo que creo es que se refiere, por ejemplo, cuando eres también socio como de un deportivo, ¿sí? No es tuyo, tú pagas una cuota, sin embargo, tienes un derecho real sobre ese deportivo, ¿sí? Puedes usar las albercas, puedes usar los asadores, los jardines, las canchas, todo es como si fuera tuyo, pagando una cuota. Entonces, yo creo que esta parte a eso se refiere, sin atribución de partes físicas, no es como que esta parte es mía, como en un condominio, ese es mi departamento y las demás es áreas comunes. No, acá en un deportivo, por pagar una cuota, todas es como si fueran áreas comunes y todos tenemos derecho, ¿sí?
todos tenemos derecho a la alberca, todos tenemos derecho a los asadores, todos tenemos derecho, etcétera, al restaurante, etcétera, etcétera, ¿no? Son formas de copropiedad, porque en ese inmueble, o sea, el deportivo, pues no hay un dueño, porque son socios, entonces todos son copropietarios de un derecho de ese deportivo, de un derecho, no propietarios de una parte física. ¿Voy bien o me regreso? Va bien, No, está profe, bien. gracias. Muy bien. De acuerdo, principios de la copropiedad. De acuerdo a lo expuesto, se pueden enumerar los siguientes principios. Cada uno de los propietarios goza de los derechos inherentes a la propiedad respecto a su parte alícuota ideal. Vamos a suponer el caso que les digo. En la casa esta de unos tíos míos, unos familiares míos. Cada uno de los propietarios goza de los derechos inherentes a la propiedad respecto de su parte alícuota o de su parte que le corresponde, su 50%, su 25%, su 35%, etcétera. Si esa casa ya la hubieran dividido y la estuvieran rentando, dividida la casa, hecha en una casa, le hicieron 2 casas, se la estuvieron rentando, bueno, pues cada uno de los propietarios está gozando del derecho que tengo de obtener un fruto de esa parte que me corresponde, de esa parte alícuota que me corresponde. A eso se refiere este punto. Los cuales son compatibles con la naturaleza puramente intelectual de este y puede ejercerlo sin el consentimiento de los demás propietarios. Si la casa está dividida y uno de los copropietarios no quiere rentar, no, está bien, no rentes, así déjala sola, esa parte, pero yo sí lo quiero rentar, ¿sí? No tengo que pedirle permiso a él, siempre y cuando sean compatibles con la naturaleza puramente intelectual. O sea, ¿qué se refiere? No voy a poner un bar, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, voy a poner un tugurio ahí, o voy a poner, voy a guardar productos químicos en esa parte que me corresponde, porque ahí sí no puede ser, porque estás afectando toda la propiedad, ¿sí? La afectación no se concentra solamente en eso, sino que afectas a toda el área desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de riesgo, de todo, ¿no? Ya, gracias por avisarme, ya está la gente entrando. A ver, ya. Muy bien, ya entró la gente. Muy bien. Dice, las partes ideales de los copropietarios, al no constituir cuerpos ciertos, no pueden, sin el consentimiento de los condóminos, ejercer actos materiales que impliquen el ejercicio actual e inmediato del derecho a propiedad. Aquí se refiere a lo que platicábamos hace ratito, como al momento de decir condóminos, ¿sí? Cuando ustedes vean este término de condóminos, son gente que está viviendo bajo un régimen de condominio, ¿sí? Les comentaba, el régimen de condominio básicamente es así y debe de ir, por ejemplo, en un fraccionamiento. Ahorita que hay muchos fraccionamientos privados, muchos de los que ustedes ven con caseta, no todos son privados, no todos están bajo el régimen de condominio. Y bueno, y hay un tema, vamos a haciendo aquí un paréntesis. Hay muchos fraccionamientos que te venden la casa, la promoción de la casa, la parte comercial, te dicen que es un fraccionamiento privado por el solo hecho que está bardeado, ¿sí? Eso no significa que el fraccionamiento sea privado, o esté bajo el régimen de condominio. No. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia de un fraccionamiento que está bajo el régimen de condominio y un fraccionamiento que tiene de vista todas las características de un fraccionamiento privado, pero no está bajo el régimen de condominio? ¿Qué pasa? Que que no está bajo el régimen de condominio
es público, ¿sí? Es público, entonces puede entrar el municipio a barrer, a cortar el zacate, puede entrar cualquier persona, no le pueden negar el derecho a las gentes de entrar aunque no vivan ahí. Puede haber un acceso controlado, sí, un acceso controlado, pero no le pueden negar el acceso ni la salida de nadie, porque es un área pública, ¿sí? Las banquetas son públicas, todo es público. Cuando es bajo el régimen de condominio, cada quien es dueño de la casa y las áreas comunes son copropietarios todos, y no solamente copropietarios nomás, ay, qué bonito, yo también soy dueño, soy un pedacito dueño de ese parque, no, también eres dueño y responsable porque también crea derechos y obligaciones y hay que pagar cuotas. Y cuando hay un régimen de condominio, desde la escritura, desde que compras, la escritura tiene un apartado que dice que está bajo el régimen de condominio y hay una mesa directiva que es la que fue conformada por los vecinos y es la que manda y te tienes que sujetar sí o sí a ese reglamento o esas normas que se han creado dentro de esa colonia, ¿sí? Hoy por hoy hay muchas colonias que funcionan como régimen de condominio sin serlo legalmente, ¿sí? Y hay otras que sí lo son y funcionan como tal y de acuerdo a la ley. Por eso dice aquí condóminos. Cuando la gente vive bajo el régimen de condominio se les llama condóminos. En vez de vecinos se les dice condóminos, los condóminos, ¿sí? Y el condominio, pues tú puedes... bueno, otra de las restricciones es que, por ejemplo, en un fraccionamiento, pues no puedes pintar tu casa. Si todas las casas tienen colores claros, ¿sí? No puedes pintar tu casa verde limón, ¿verdad? Tiene que ser un color claro y hay un catálogo de colores y esos colores son los que vas a utilizar. No puedes tampoco modificar tu fachada de manera muy importante. Sí, le puedes mover unas cosas poquitas, pero no puedes hacer tanto. Tiene que estar de acuerdo ahí todos los condóminos para hacer ese tipo de cambios, ¿no? Y en el otro, el que no está bajo el régimen de condominio, aunque lo parezca porque todo está todo bardeado, etcétera, etcétera, pues ahí no te pueden decir nada. Si todas las casas son de color clarito y tú la pintas morado, pues, o rosa mexicano, pues nadie te puede decir nada. No importa, cada quien hace lo que quiere, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, todos los copropietarios están autorizados a gozar de la cosa conforme a su destino, sin impedir a los demás copropietarios el uso de su derecho. Bueno, pues eso está claro. Como dicen, el derecho ajeno es la paz, ¿no? Mientras yo respete a los demás y yo haga con lo mío lo que está de acuerdo a su naturaleza y no afecto a nadie, pues no vas a tener ningún problema. Los actos de administración de la cosa, con excepción del arrendamiento, se llevarán a cabo por parte de la mayoría y comprenden todos los actos de conservación y uso de la cosa sin alterar su forma, sustancia o destino. Por ejemplo, vamos a decir, los condominios Constitución que están ahí, yo creo que ese fue el primer régimen de condominio que se formó aquí en Monterrey. Digo, un régimen de condominio importante porque era un proyectazo los condominios Constitución. Entonces, nadie puede alterar ahí la forma del jardín. Aquí está el jardín de todos, pues yo voy a poner aquí un asador y yo nomás lo voy a usar y voy a poner una casita y voy a hacer una construccioncita aquí para hacer mi cochera. Pues no puedes hacer eso. Es un área común, es de todos y para hacerlo tienen que estar todos de acuerdo, ¿sí? Cada propietario podrá demandar en todo tiempo la división de la cosa común y no podrá ser sometido en función de su naturaleza y de su destino a una situación forzosa de indivisión. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Voy bien o me regreso? Están muy callados. Va bien, profe. Todo muy bien, profe. Muy bien. No tengo alumnos acá pendientes que quieran entrar, no, todavía. Y ahí, profe, ¿cómo sabe si son de condominio o no? Bueno, las viviendas. Bueno,
tienes que preguntar. Por ejemplo, si tú vas a ir a un fraccionamiento y te dicen, no, aquí es bajo el régimen de condominio y no sé qué, te tienen que enseñar el régimen. Te tienen que enseñar el régimen de condominio y es la forma que te vas a enterar. A la hora que vas, si vas a rentar esa casa, por ejemplo, no es tuya, tú la vas a rentar ahí, te van a decir, oye, compadre, no sé que están bajo el régimen de condominio y tienes que pagar cuotas, y tienes que participar y no puedes pintar la casa de esta forma. Te enseñan el reglamento, ¿no? Y lo tienes que seguir, ¿no? Es muy fácil de ver. O si vas a comprar, al momento de la escrituración, a fuerza, sí o sí, va a venir especificado que esa propiedad está bajo el régimen de condominio de esa colonia, por decirlo así. Okay. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta o al final? Es que es referente a esto de lo del régimen de dígame. Mire, en la colonia que yo vivo precisamente es lo que usted decía, es una colonia semiprivada porque está solo bardeada. Yo quedo en el área que viene siendo barda, pero los vecinos se organizaron y pusieron unos portones. Y la pregunta es, ¿dónde viene sustentado eso? Porque yo entraba a caminar, porque pues ahí están los parques de la colonia, y entraba a caminar, y como ya pusieron esos portones, pues ya no me dejaron pasar, que porque ahora ya es privado, pero en realidad no es privado. No. Entonces, como que ¿dónde viene argumentado eso? Así como que... No, de hecho, digo, no para que lo haga, usted evalúelo, ahí lo tienen que ver con el municipio. Oye, ¿sabes qué? Me pusieron esta barda aquí, ¿qué pasó? Y no sé qué, y con que se quejen 1, 2, 3 vecinos, si no tienen permiso para poner esa barda, porque mucha gente así lo hace, pone la reja sin el permiso, pues va al municipio, va y les clausura y les pone un multón tremendo a la colonia, ¿va? Bueno, a mí me argumentaron que sí contaron con municipio, pero como quiera mi inconformidad es porque de igual forma todos los que somos de las bardas somos de la misma colonia, entonces siento yo que no pueden prohibir, oye, no puedes entrar aquí cuando estamos en la misma colonia. Claro, y es público, porque no es privada, entonces son cosas públicas, entonces pues es un tema de vecinos y o sea, la verdad lo que procede es ir al municipio. A mí me están dejando ellos, es un área pública, pues ¿cómo me impides pasar? Ahí lo que deben de hacer es entre los vecinos acordar y poner una puertita ahí de la misma reja para que pueda entrar, o sea, una peatonal, ¿no? Es lo que se me ocurre ahorita, sin verdad. Sí, no, de hecho tienen las puertas, pero nada más les dan llaves a los que están adentro, o se las venden, pero nada más a los de adentro, los que quedaron adentro, entonces, sí, pues, es absurdo, pero bueno. Sí. Gracias, profe. De nada. Había una colonia cerca de donde yo vivo, sí. Igual, toda cerrada, pero no era privada. Entonces, no sé quién se enteró y tiene plumas para de acceso y todo. Entonces, en Halloween, pues se metió toda la gente de la colonia de enfrente, etcétera, se metió toda la gente, y a veces nos invitan a nosotros. Bueno, cuando mis hijos estaban chicos íbamos y yo le decía, pues es mi compadre de cariño, le digo, compadre, pues es que la colonia no es privada, güey. O sea, de aquí la gente puede entrar y puede venir al parque y puede jugar al parque la gente de la colonia de enfrente y no puedes decir nada, güey, porque es público, güey. Pero es que tengo las plumas, güey, ¿qué importa, güey? O sea, si alguien se pone así muy así, puede entrar y puede hacer uso de las instalaciones adentro, güey, porque es público, caminar por las banquetas, ir a correr por ahí, lo pueden hacer. La gente misma no lo hace en lo general porque no saben que es público, porque, como les digo, tiene todas las características de ser privada, pero no, la verdad es que no. Entonces, pues tienes que lidiar con eso. Cuando es privado, sí, totalmente no entras y no entras, ¿verdad? No sé quién eres y no entras y no entras. Sí. Por ejemplo, aquí hubo unos temas pues alguien, no sé, alguien vivía, ahorita yo estoy aquí en mi domicilio, y aquí vivía alguien ahí medio de dudosa reputación, por decirlo así, y entró la policía como nada, ni pidió permiso ni nada, pues esto es público, ¿no? Entonces entró la policía, como digo, es una colonia que está cerrada completamente, con plumas y todo, pero al momento de entrar una policía, un camión de la basura o lo que sea, pueden entrar, no pasa nada. Y entonces la policía se lo llevó y todo.
Cuando es privado, pues tienen que avisar, vamos para allá, etcétera, etcétera, con una orden. Cuando es un área privada, tienen una orden de que tengo que entrar, etcétera, y pasa, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema eso. Hay un compañero le quiere hacer un comentario, Hugo. A ver, adelante, Hugo. Profe, buenas noches. En ese tipo de casos, como dice la compañera, yo cuando ando trabajando me he dado cuenta que hay calles cerradas porque los mismos vecinos se reúnen y llegan a un acuerdo con el municipio y la cierran por seguridad de ellos. Así es. Para que no entre nadie que no viva en esa calle. Así es. ¿Verdad? Y ponen hasta vigilantes. Así es. En otros casos hay colonias, condominios, que ya vienen los accesos cerrados. Restringidos. Ajá, pero ya es parte del condominio. Es que esas y hay otras ocasiones. ocasiones, ajá, así es. Y hay en otras ocasiones, por ejemplo, en Tamaulipas, que donde la delincuencia organizada ha puesto paredes o tipo portones colados para que nadie transite de autoridades. Sí, ¿verdad? O sea, se han visto muchos casos. Sí, se ha visto mucho de eso. De hecho, esto empezó a surgir por dos razones. Por ejemplo, estoy hablando aquí en Monterrey. Como una estrategia comercial, el tema de vender fraccionamientos privados, pues bueno, era como una novedad, ¿no? Y luego se vino el tema de la inseguridad y bueno, pues muchas colonias que ya tienen mucho tiempo, pues pusieron de acuerdo con el municipio y el municipio hacía un estudio y sí, pues sí, hay muchos delincuencia por ahí, pues bueno, pues pon la reja y todo, y ahí nomás entra el que vive ahí. Y se ha permitido, pero realmente es un derecho constitucional el libre tránsito, ¿sí? Dentro de la parte dogmática de la Constitución, los primeros 30 artículos, si mal no recuerdo, está la parte del libre tránsito, es una garantía individual, el libre tránsito. Entonces, no pueden coartar tu acceso. Así es, pero desafortunadamente ya ahí la administración del municipio, en este caso, pues está pasando por alto eso. ¿Sí? Porque los vecinos van y hacen la solicitud, el trámite, ¿no? De por la inseguridad, cierran esa calle, pero se olvidan de lo que dice la Constitución. Sí, y es que lo hacen, como te digo, por un tema de seguridad y a todos nos conviene y hasta al municipio le conviene y bueno, pues qué bueno, ciérrale ahí. El tema es cuando empiezan a cobrar. ¿Sí? Oye, vamos a cobrar para mantener el parque, oye, vamos a cobrar para los portones. Y hay gente que dice, yo no voy a pagar, ¿por qué? Si yo pagué por una colonia abierta. Oye, que la seguridad, o sea, no le puedes exigir, ¿sí? No le puedes exigir que te pague. Entonces, es una labor de convencimiento a la gente para que pague y ayude al tema ese, pero el que no quiere, no lo puedes correr de su casa. ¿Sí? Y a una persona que vive bajo un régimen de condominio y no paga las cuotas, se le va haciendo la deuda y lo pueden demandar. ¿Sí? Lo puedes demandar por no pagar las cuotas. Como moroso, ¿no? Sí, como moroso. Entonces, y la deuda se va quedando en esa propiedad. Entonces, es un tema que tienes que cuidar. ¿Sí? Esa es la incluso a mí me tocó trabajar, dar seguridad en un condominio en la Ciudad de México, donde los que viven ahí no pagan las cuotas por ejemplo, de pintura, mantenimientos y todas esas cosas. Te ponen ahí en un letrero, el vecino fulano de tal casa es moroso, no ha pagado, y él mismo baja y abre la pluma para que entre, o el portón. Te dan el presidente de la colonia te da la indicación de que pues como él es moroso, no ha pagado nada, pues que él haga todas sus cosas. Sí, porque tienen hasta su vigilancia, obviamente. Así es. Sí, así pasa, y es del día a día. A ver, Elizabeth Briones, ¿quiere decir algo? Ya para continuar. Hola, buenas noches, profesor. Buenas noches. Sí, yo tengo una duda con respecto al tema del que está hablando, porque mis hermanas están pasando por una situación muy similar. Ellas compraron su casa en en donde había casas que apenas estaba iniciando el fraccionamiento, pero no era privado. Entonces la señora de la entrada se le ocurrió hacerla
pues ya que tenían que pagar para poder accesar y llegaron al grado de que si tú venías en taxi y no pagabas, te tenías que bajar en la entrada porque estaba prohibido accesar en carro. Así es. Ahí qué se puede hacer, o sea, inclusive ellos acudieron al municipio y les dijeron que pues ahora sí que se tenían que arreglar ahí ellos mismos porque ellos no podían hacer nada debido a que el fraccionamiento aún no está entregado al municipio. Ah, ok. Todavía es privado. Todavía es privado. Entonces, si no está entregado al Sí, sí, municipio, sí. todo es privado. Y eso es lo que opera, ¿eh? Eso es lo que opera de que, bueno, no te puedo impedir el acceso, pero entonces tú bájate para que levantes la pluma. Le picas al botón, se levanta la pluma. Nomás te queda el gorrito ese de, de abrir la pluma. Ajá. La verdad es que esa es la práctica que hay. Y más porque es privado, todavía. Por eso el Ah, municipio le ok. dijo, yo no puedo hacer nada, todavía no me lo entregan, entonces hoy todavía es privado, entonces atente a sus reglas, ¿verdad? Ok, o sea, lo que decidan los vecinos que tienen más tiempo ahí, por así decirlo. Sí, pues, pues no los que tienen más tiempo, es la mayoría, porque puede llegar uno y puede recién haber llegado uno y puede estar de acuerdo, y bueno, pues ya, es lo que decía la mayoría. Ah, ok. Muchas gracias por aclarar mi duda. No, hombre, al contrario. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar porque el tiempo apremia. Muy bien. Dice, tipos de copropiedad. Hay distintos tipos de copropiedad, las cuales dependen de los criterios que se tomen en cuenta para su clasificación. Hay un tipo de propiedad voluntarias y forzosas. La copropiedad voluntaria es aquella en la que quienes intervienen pueden hacerla cesar entre ellos. Por ejemplo, hay copropiedades en la que, por ejemplo, la del deportivo, ¿sabes qué? Yo no la quiero, compadre, nomás te la paso, nomás paga allá y ya te la paso y no pasa nada. O cuando ya no la quiera, yo me voy, no pasa nada, no me cobra nada, dejo de pagar y se acabó, o vendo mi acción y ya, no pasó nada. No hay una exigencia de estar 6 meses, 1 año, 5 años, nada. ¿Sí? Y la copropiedad forzosa es aquella que resulta imposible la división o la venta por la naturaleza de la cosa que la ley reconoce. Ejemplo, las áreas comunes. Las áreas comunes, por ejemplo, yo lo veo mucho, que estoy trabajando ahorita con muchos operadores de parques industriales. Haz de cuenta, vamos a hablar de un parque industrial en donde hay 5 naves industriales, 5 bodegas grandísimas de 17,000 metros cuadrados, 27,000 metros y 15,000 metros cuadrados. Cada nave tiene su parte privativa, ¿sí? Su parte privativa, y tiene una área común. El parque tiene un área común. Y a cada nave, ¿sí? Si está rentada la nave, vamos a suponer que una nave está rentada a Ternium, otra nave está rentada a Whirlpool y otra nave está rentada a Trooper, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos paga una cuota de mantenimiento, ¿sí? Una cuota de mantenimiento que va muy en función del costo de su renta. El 10%, bueno, en este caso el 5% de su renta mensual es destinada, bueno, es adicional, es un 5% adicional a la renta mensual, y esa parte es para el mantenimiento de las áreas comunes, donde él circula, él puede estar en esas áreas comunes donde hay un techito para que la gente esté ahí, coma, las casetas de vigilancia para que den el servicio, para que entre la gente al parque y que informen los vigilantes a dónde van a ir. De ahí se paga la seguridad, se paga la limpieza de las áreas comunes, se paga el mantenimiento de la jardinería, los sistemas de riego, todo eso. Entonces, esa es la copropiedad forzosa. No puedes decir, no, compadre, no, yo no voy a querer área común, no, yo no te pago eso porque no, compadre, esa fuerza, eso va ya dentro de la renta mensual que vas a pagar. Y si eres dueño de la nave, pues vas a pagar un porcentaje, no pagas renta, pero como quiera vas a pagar un porcentaje para el mantenimiento de ¿qué? De las áreas comunes. ¿Por qué? Porque tú también eres ¿qué? Copropietario de esa área común. ¿Sí?
Temporales y permanentes. Tipos de copropiedad temporales y permanentes. En términos generales, la copropiedad es voluntaria, se considera en la mayoría de los casos, es temporal y al final de la misma será cuando los copropietarios opten por su terminación. Otra vez volvemos al tema del deportivo, o por ejemplo un círculo mercantil mutualista, ese como asociación civil que existe hace muchísimos años. Entonces ellos pagan una cuota. Me da mucha risa porque me invitaron el jueves antepasado, me invitaron a una, pues creo que les había platicado, no me acuerdo si les platicé a ustedes o de la clase pasada, de otra materia, a ver un tema de caballos, ver unos caballos, donde crían caballos y dan clases para montar y charrería y no sé qué. Muy a gusto ahí estábamos y y me decía uno de los viejones que vive ahí, digo de los que fueron ahí, porque es pura gente grande que le encantan los caballos y están todo el tiempo ahí. Entonces me decía, oye, mijo, vete, yo tengo 51 años, ¿cómo está el señor? Me decía, mijo, ven, oye, dime aquí, ese teléfono que me pasaron, lo quiero poner aquí en el celular, ¿cómo lo pongo? Y no sé qué, entonces ya le estaba yo diciendo. Y ya le ayuda a poner el teléfono y dice, déjame darlo no sé, a Sebastián, creo que se llamaba el señor, déjale darlo a Sebastián porque en la última reunión, ya van dos reuniones que no viene aquí a la montada de la charrería y todo este rollo, y se me hace raro. Entonces yo estaba ahí, ya le marca, y yo con el pendiente, si había grabado yo vi en el teléfono, y ya le habla, y Sebastián, ¿cómo estás? Y que no sé qué, oye, ¿por qué no has venido? Que no sé qué, pues no sé qué le dijo, que no podía, no sé qué, y luego le dice, pues no crees que te extrañamos, lo que pasa es que tú traes el dinero, todas las cuotas de toda la gente, y pues si te desapareces un ratito, pues nos mortifica, güey, porque no te nos vais a pelar. Y todos, todos risa los señores. O sea, pagan una cuota, ¿sí? Para estar en esa asociación de charros, y todos tienen derecho pues estar ahí, y todo, porque se juntan todos los jueves se juntan religiosamente en las tardes a montar. Entonces, pues todos los jueves, pues ahí se toman sus cervecitas, les hacen carne asada, ellos no hacen nada, entonces ellos van y están los mozos ahí corre haciendo la carne asada, y las cervecitas y las sodas, y unos que fuman puro y pipa y todo, y ya debe estar todo listo, ¿no? Y ellos pagan una cuota. Entonces decía, oye, pues no has llegado y pues tú traes las cuotas, güey, o sea, qué miedo que te nos vayas a desaparecer, o no te vayas a enfermar, no te vayas así le dijo, no te vayas a morir, y luego las cuotas, güey, ¿cómo le vamos a hacer? Y todos ahí, risa. Entonces, es un ejemplo de este tipo de copropiedad, o sea, son copropietarios de un derecho, no son propietarios de una parte física de ese rancho, pero sí copropietarios de un derecho que tienen dentro de ese rancho. Bueno, a veces me invitan los jueves allí, y bueno, se la pasa y uno se desconecta un ratito y de todo, y estás viendo ahí a los viejones montan a caballo que parecen que tienen 20 años. Vienen cojeando, salen de sus camionetas y vienen cojeando y adoliéndose de la espalda y todo, pero nomás se suben al caballo, y se los digo en serio, es algo impresionante, se suben al caballo y no les duele nada, y monta el caballo y fuerte, no crean que están caminando ahí nomás como molino, no, están corriendo y haciendo muchas suertes, charras, y muy bonito ahí. Bueno, ya, era un paréntesis. Bueno, entonces nos vamos. En ocasiones la copropiedad es forzosa, es permanente, pues dura de manera indefinida, como los muros divisorios, las zanjas o setos que dividen dos predios. Entonces, por ejemplo, otra vez hablando de los fraccionamientos, como a veces hay una casa aquí y otra casa así, están encontradas y están divididas por una barda, ¿sí? Una barda, lo que llaman la barda divisoria, o le llaman también la barda medianera. Pues ambos vecinos son copropietarios de esa barda, uno la pinta por un lado, otro la pinta por el otro. No puede ser el vecino, voy a hacer un agujero aquí porque
voy a poner aquí un nicho y pues no puedes hacer eso, porque aunque es tuya, pero pues no puedes afectar porque afectas toda la barda, ¿sí? O puedes afectar el valor de esa barda, o pones en peligro esa barda, ¿sí? O cuando hay una división de setos, es una planta, es como un arbusto que lo utilizan para hacer divisiones de propiedades. Entonces, bueno, pues esa no pasa nada, ¿no? Pero ese seto, por ejemplo, cumple una función muy importante que es la de dividir y pues no la puedes quitar, ¿va? A eso se refiere. A ver, creo que hay gente entrando. A ver, Aide Mireles quiere decir algo. Profe, eso de las permanentes también aplica, por ejemplo, si mi casa está en medio y mis vecinos, o sea, si yo tengo como que las bardas y los vecinos no tienen barda, pero es casa, o sea, también podría ahí aplicar. O sea, no tienen paredes ellos, sino se están valiendo de mis paredes, por decirlo así. Sí. No, esa pared es o no sé cómo hacen que esa pared es tuya. No hay copropiedad. Y luego esa es una propiedad tuya. ellos tendrían a fuerza que, o sea, poner paredes o algo por el estilo. Ellos deberían de haber puesto su propia pared. Mucha gente no lo hace. Lo que hay que cuidar ahí es que no recarguen nada en esa pared porque es tuya, ¿sí? Por ejemplo, a mí me pasó en una casa que, bueno, tenemos una casita por allá en Valle Soleado, Nuevo Amanecer, no sé cómo se llama. Entonces, está rentada la casa y uno de los vecinos me pidió permiso. Oye, ¿puedo recargar la lavandería de su casa? No sé cómo está, como que está en el pasillo, del pasillo que va a dar a su patio, y se la quiero ampliar, pero me quiero recargar en tu barda. ¿Lo puedo hacer? Y le dije, sí lo puedes hacer, no tengo problema, pero haz tu barda, güey. ¿Sí? Haz tu barda, pégale a la mía, y haz lo que quieras, güey. ¿Sí? Y no quería, porque es que se me va a reducir el espacio, que no sé qué. Dijo, no, güey, es que si tú te pegas a mi barda, te vas a recargar en mi barda, es una barda divisoria, no es una barda cargadora, no es una barda fuerte, es nomás para dividir. Si tú te pegas ahí, pues yo no sé qué va a pasar. Total, como que no quería y total ya, no lo dejé y ya hizo su propia barda y ahí se pegó. No, es que pegó su barda a la mía, ¿sí? Solamente así tú tienes que cuidar, o sea, no los puedes obligar a que hagan su barda, no los puedes obligar, pero sí tienes que tener cuidado de que a la hora que vayan a hacer una construcción o algo, que no se peguen a tu barda, ¿sí? O sea, que no agarren tu barda como un soporte, como un cimiento, ¿sí? Profe, una pregunta en eso de las bardas. Donde una barda ya, digamos, en un fraccionamiento de Infonavit, que la barda de atrás está ya hecha, una barda chica de 4 o 5 carreras de bloque, ¿de quién es? ¿Del vecino de atrás o de mi casa? No, es una barda medianera. Esa es ambas, es de los dos. Los dos la tienen que cuidar. Es la barda de atrás del patio, por ejemplo. Sí. Ajá. Sí. Esa barda es una barda, se le llama barda medianera o barda divisoria, y divide una casa de la otra. Es lo que decía. Esa barda, haz de cuenta que los dos son copropietarios de esa barda, la parte que les corresponde, y la tienes que cuidar. No la puedes modificar, no le puedes hacer un agujero, la puedes pintar máximo, y a lo mejor le puedes pegar unas plantitas ahí, pero mientras no la afecte su estructura y ni nada, no hay problema. Pero es la barda de los dos. La parte de tu lado pues es como si fuera tuya y la otra parte es la parte de él. Pero el detalle ahí es, al construir la planta alta, de esa misma barda se sigue uno y el otro, o sea, ahí como que falta una barda. No se pueden pegar esa barda. No. Tendría que hacer otra. Tendría que hacer otra. Esa barda no la pueden tocar. Esa barda es lo que decía ahorita, es una barda divisoria. No es una barda medianera también les llaman, ¿verdad, profe? Medianera o divisoria, exactamente. Nada se puede recargar ahí y no puede haber nada arriba de esa barda. ¿Y si ya se construyó así, después qué se puede hacer? No, pues muy mal. No debió haber hecho eso. Pues habla el municipio. A desarrollo urbano. Pero a mí fue la que me construyeron así la planta alta y entonces el vecino de al lado dijo que pues igual ahí no se debía y la persona que andaba construyendo dijo, mire, te voy a dejar la mitad, y de la parte de arriba como que dejó la mitad, digamos, de lo del blog, y dijo, si tú quieres construir, ahí puedes seguir también,
Y No, pues, qué raro. Eso es algo que está mal. Pero ¿qué se podría hacer? ¿Para hacer otra barda por la parte de adentro? ¿O Exacto. Una barda por la parte de adentro, y de ahí para arriba todo lo que quiera. Ajá. Sí. Ok, gracias. Sí, de nada. Porque si la otra persona le habla al municipio, le van a tirar lo que ella tenga Así es, construido. y le van a cobrar un multón. Ok, gracias. Aparte, porque estoy seguro que no sacó permiso. Primero por no sacar permiso y primero por hacer cosas que no debe. Pues sí. Marieli Lucero, ¿quiere decir algo? Sí, profe, como hay colonias que están las casas súper pegaditas. Uh-huh. O sea, y en ese caso, pues, el gobierno, pues, así las hace, vaya. Sí, pero cada una tiene su estructura, vamos. ¿Sí? Ok. Debiera Están ser. pegaditas, pero cada quien tiene su pared. Así es correcto. Ok, muy bien. Bueno, continuamos porque si no, ya faltan 10 minutos, 8 minutos. Muy bien, bueno, ya hablamos de temporales y permanentes y lo reguladas y no reguladas. Las reguladas son las que están previstas por la ley y las que no están reguladas pues son las que hacen, por ejemplo, voy a dividir aquí y voy a poner una línea de setos, como les decía, de arbustos y pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque es una barda es una división que yo puedo quitar en cualquier momento. Sobre bienes determinados y sobre una universalidad. Los determinados es sobre bienes específicos o un grupo de bienes determinados. Y los universales son los que caen sobre una masa hereditaria o un patrimonio muy común en las herencias. O sea, tipos de copropiedad, hay copropiedad universales y copropiedad determinados. Sobre bienes específicos. Esta parte de bienes específicos pasa mucho en las familias que tienen lana y tienen un terreno muy grande y todos tienen su casa ahí, ¿sí? O sea, es un terreno que es de alguien y todos tienen su casa ahí y tienen cada quien su parte, ¿no? Y es algo así como en condominio, pero sin ser condominio, porque también hay áreas comunes y ahí buscan una copropiedad ahí medio extraña y la parte de organizarse para las áreas comunes, pues es algo como que entre ellos, no regulado por la ley, ¿sí? Y las universales, la copropiedad es cuando te heredan un bien en específico, te heredan toda una herencia de muchos inmuebles a varias personas, entonces son copropietarios universales. Hay distintos tipos de copropiedad, los cuales dependen de los criterios que se tomen en cuenta para su clasificación. Por acto, bueno, pues es lo mismo que estábamos viendo el pasado, por acto intervivos o mortis causa. Los intervivos, dice la forma, por un contrato específico. O sea, cuando estás vivo y por un contrato en específico te conviertes en copropietario con una renta o o un contrato de arrendamiento o un usufructo, etcétera, te conviertes en copropietario de un derecho, ¿sí? Y mortis causa por una sucesión testamentaria o legítima, ¿sí? Al que ya murió. Régimen de copropiedad. Dice, la situación jurídica en que se encuentran quienes son copropietarios produce una serie de derechos y obligaciones, que es lo que hemos estado platicando, respecto de la cosa sobre la cual recae el derecho de los propietarios y respecto del porcentaje o parte alícuota del copropietario y sobre la cual se le atribuyen otros derechos y obligaciones. ¿Sí? Dice, el derecho del tanto es aquel que tiene el copropietario para adquirir en igualdad de términos que un tercero, la parte que alguno de los copropietarios quiere enajenar. Este derecho se asocia con el derecho de ser preferido frente a un tercero. El derecho del tanto no es otra cosa que, por ejemplo, si mi mamá nos heredó la casa a 2 hermanos nada más, esa casa, nos heredó una casa y nomás somos 7 hermanos, 2 somos copropietarios de una casa, 50 y 50. Derecho del tanto lo tienen mis otros hermanos, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo quiera vender mi parte, al primero que le voy a decir es a mi hermano, a uno de mis hermanos. No le voy a decir al vecino de enfrente, ni a mi compadre, no, le voy a decir primero a mi hermano, en igualdad de decir, cuando estoy vendiendo esta propiedad y te la ofrezco a ti, a este precio. ¿No quieres? Ya la puedo vender más adelante. Es lo mismo que el derecho de preferencia. Es exactamente lo mismo, tiene algunas diferencias. Dice, en nuestro sistema legal existe una gama
de derechos preferenciales, y en este caso particular existe el derecho de preferencia por el derecho del tanto, es decir, la ley otorga a quienes tienen derecho de preferencia por el derecho del tanto un derecho preferencial, o los coloca en una situación de preferencia respecto de terceros por la adquisición del bien. Es lo mismo, primero le voy a decir a mi hermano, al que sigue, al que es natural. Es más, me equivoco, primero, si yo tengo el 50% de una casa, ¿quién es el que tiene preferencia para yo decirle si la quiero vender? ¿A quién le digo primero? Al otro propietario. Al otro, exactamente, al que tiene el otro 50%. Primero él. Él tiene su derecho de preferencia o derecho del tanto. Compadre, voy a vender mi parte. ¿La quieres tú? Ah, pues no la quiere, y que este y que el otro. Entonces ya le digo al otro hermano o al otro, etcétera. A eso se refiere. Por eso en las empresas también, profe, por las acciones y eso, ¿verdad? Tienen que decirle primero. Hay un contrato, en el contrato tú pones, yo tengo el derecho, por ejemplo, en los contratos de arrendamiento, si hay la posibilidad de que esa bodega se venda, a mí me vas a decir primero, al que está ocupando la nave, si el dueño de la nave la va a vender, a mí primero, que estoy yo rentando esa nave, me vas a decir, y se pone el contrato. Tengo el derecho de preferencia o el derecho del tanto para que se me informe si existe la decisión del propietario de vender esta nave, que me informe a mí primero y que me diga cuánto quiere. Ya si yo no la quiero, yo no puedo comprar en ese momento, bueno, pues ya puede salir al mercado general a anunciarla. Okay. Tengo un pequeño video, ¿lo vemos? Dura como, no me acuerdo si 10 minutos, o ya se tienen que ir. Es que tenemos otra clase ahorita a las 9. Bueno. Pero ¿sí nos puede pasar el link para verlo? De hecho, aquí está la liga. Aquí está la liga. Bueno, aquí estoy mostrando. Es que tenemos estadísticas a las 9, profe. Sí, no, lo entiendo perfecto. Pero su clase nos gusta y nos quisiéramos ir de largo. Sí, o sea, nos podríamos quedar aquí toda la noche, profe, no se preocupe. Sí, a mí también me gusta estar así platicando y se presta mucho para ver muchos temas, pero bueno, pues hay que respetar los tiempos y como que yo me quedo pendiente, les encargué una tarea que entiendo que está un poquito complicada, háganla poco a poco, háganla conciencia, si tienen alguna duda me dicen, y ahí estamos, y ya nos están pidiendo formar los exámenes parciales, ya están a la vuelta de la esquina, entonces si tienen dudas o algo, avísenme para que no les falte nada y que esté todo en orden. Profe, ¿cuándo son los exámenes parciales? Déjeme te digo. Otro maestro nos dijo que a partir del 20. Sí, más o menos, como el 21 por ahí. ¿Vamos a tener clase de repaso? Claro que sí, tenemos clase de repaso. Si hay tiempo y todo, voy a tratar de hacer el tiempo para yo las clases de repaso las doy, pues ya me conocen ustedes muchos, tengo un banco de preguntas así más o menos de, no sé, 100 preguntas y nos vamos una por una y las vamos diciendo y ustedes las van contestando y yo creo que esa es la manera más eficiente de repaso. 21 de julio. De junio. Ah, ok. Ah, no, perdón, sí, de junio, para finales. Son otra semana, ¿no? Sí, más o menos. Ya en una semana. Entonces, a ver, espérenme tantito, aquí dice algo, no, perdón, entre el 20 y el 26 de junio, la semana del 20 al 26. Nos dijeron que la otra semana. Así es. Ok. Entonces, para estar listos y cualquier duda yo me quedo pendiente, les agradezco mucho, buenas noches. Buenas noches, bien. profe. Gracias a todos. Al contrario, que pasen buenas noches. Carlos Solís, tutor de... Gracias, profe, como siempre, excelente clase. Qué amable, muchas gracias. Yo encantado de la vida. Sí, a todos. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Oiga, dígame. Soy Laura Merino. Sí, dígame, Laura Merino. Me revisó no me ha revisado mi tarea 2. A ver, Ahora tengo problemas con el enlace cuando se la mandé. Oiga, es que creo que me mandó la tarea 3, en la 2 me mandó la 3. Sí, hombre, pero ya se lo corregí. Ah, bueno, déjame lo checo, con mucho gusto. Ya se lo corregí, pero no la había revisado, entonces a lo mejor no lo ha checado. Sí, déjeme lo checo, no se preocupe. Ok. Gracias, maestro. Al contrario, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.